Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo, listos para descubrir la última bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado esperando, deseando, casi rogando que sucediera. Y es que... prepárense. Porque Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat que nos robó el corazón a todas, parece haber confesado su amor por Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. Por nuestra querida Eda YLDZ. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora de esta noticia explosiva. Pero antes de sumergirnos en el drama, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ya saben que aquí les traemos todo, todito, todo, antes que nadie. Y ahora sí, vamos al grano. La química entre Kerem y Hande era innegable, ¿verdad? Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, interpretando a Serkan y Eda en Senkalkam, sentimos esa chispa, esa conexión especial que traspasaba la pantalla. Era magia pura. Y no éramos los únicos que lo veíamos. El mundo entero se enamoró de su romance, de sus miradas, de sus peleas, de sus reconciliaciones. De todo. Recuerdo perfectamente esos primeros episodios donde la tensión era palpable, ese coqueteo sutil que nos hacía contener la respiración. Ay, esos contratos falsos, esos besos robados, esas noches estrelladas en la terraza. Era como estar viviendo un cuento de hadas moderno. Después, como saben, su amor traspasó la pantalla. Se hicieron novios en la vida real, confirmando lo que todos sospechábamos y haciendo realidad el sueño de miles de fans alrededor del mundo. Fue una época de ensueño. Los veíamos viajar juntos, reír juntos, compartir momentos especiales. Eran la pareja perfecta. Nos llenaban de alegría con cada foto, con cada entrevista, con cada muestra de cariño. Parecía que su amor era indestructible, que estaban destinados a estar juntos para siempre. ¿Se acuerdan de esas vacaciones en las Maldivas? Madre mía, qué fotos. El agua cristalina, el sol radiante y ellos, radiantes de amor. Cada post en sus redes sociales se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos. Eran la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno las planea. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría. Fue devastador. Nadie lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones comenzaron a circular, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. En fin, un sinnúmero de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Se habló incluso de celos profesionales, de que uno de los dos no podía soportar el éxito del otro. ¡Qué barbaridad! También se dijo que la familia de Hande no aprobaba la relación, que lo veían a Kerem como un chico inestable y poco serio. Pero sinceramente creo que nunca sabremos la verdad al 100%. Ambos, tanto Kerem como Hande, guardaron silencio al respecto. No dieron declaraciones, no confirmaron ni negaron los rumores. Simplemente se alejaron y cada uno siguió su camino. Fue una época difícil para los fans, que se sintieron desconsolados al ver que su pareja favorita se desmoronaba. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de súplicas para que volvieran a estar juntos, de teorías conspirativas que intentaban encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido. Fue una verdadera locura. Incluso hubo peticiones en change.org para que retomaran su relación. Imagínense. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos tiene a todos al borde del asiento listos para explotar de emoción. Porque al parecer Kerem, después de un tiempo de silencio y reflexión, ha decidido abrir su corazón y confesar sus verdaderos sentimientos por Hande. ¡Ay, Dios mío, que me da algo! Ahora, ¿cómo sabemos esto? Aquí viene lo jugoso. La confesión, según fuentes cercanas al actor, se habría producido en un contexto muy específico, una entrevista íntima y personal para una revista de renombre internacional. Sí, lo sé, suena a película. Al parecer, el periodista, aprovechando la confianza que tiene con Kerem, le preguntó directamente sobre su relación con Hande y sobre si aún sentía algo por ella.
Se dice que la entrevista fue en un ambiente relajado, en un café en Estambul, lejos del bullicio de la ciudad. Kerem se mostró receptivo y dispuesto a hablar de todo, sin tapujos ni reservas. ¡Qué valiente! Y ahí, según las fuentes, Kerem se sinceró completamente. Habló de lo importante que fue Hande en su vida, de lo mucho que la admira como persona y como actriz, de lo feliz que fue a su lado y de lo mucho que le dolió la ruptura. Pero lo más importante, lo que nos tiene a todos en shock, es que habría confesado que nunca dejó de amarla. Que el sentimiento seguía intacto, que Hande era y sigue siendo el amor de su vida. Que no ha podido olvidarla a pesar del tiempo y la distancia. Que la echa de menos cada día. ¡Bum! Explosión. Terremoto. Díganle como quieran, pero esta noticia es una bomba. Obviamente, como siempre les digo, hay que tomar esto con pinzas. Las fuentes no son oficiales, la revista aún no ha publicado la entrevista, y ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración al respecto. Pero ojo, donde el río suena, agua lleva. Y conociendo los antecedentes de esta pareja, no me extrañaría nada que esto fuera cierto. Además, hay pequeños detalles que nos hacen sospechar que algo se está cociendo. Por ejemplo, hace poco Kerem le dio me gusta a una foto de Hande en Instagram. Un simple me gusta que desató la locura en las redes sociales. ¿Casualidad? No lo creo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Hande ante esta supuesta confesión? Ah, amigos míos, esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que Hande ha estado muy enfocada en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y cosechando éxitos profesionales. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, pero nada confirmado. La hemos visto en portadas de revistas, desfilando en alfombras rojas, protagonizando campañas publicitarias de marcas de lujo. Está imparable. Se rumorea que está saliendo con un empresario multimillonario, pero son solo rumores. Algunos dicen que Hande está al tanto de la confesión de Kerem y que se siente halagada, pero que no está segura de querer retomar la relación. Que necesita tiempo para pensarlo, para evaluar si vale la pena arriesgarse de nuevo. Otros, más optimistas, creen que Hande también siente algo por Kerem y que esta confesión podría ser el primer paso para una reconciliación. ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es a veces! Imaginen la escena, Hande leyendo la entrevista con el corazón latiendo a 1000 por hora, recordando los momentos felices que vivió junto a Kerem. Sería de película. Lo cierto es que la reacción de Hande es crucial para el futuro de esta historia. Si ella corresponde a los sentimientos de Kerem, podríamos estar presenciando el regreso de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero si Hande decide seguir adelante con su vida, Kerem tendrá que aceptar su decisión y aprender a vivir con el dolor de un amor no correspondido. ¡Qué drama! ¡Qué tensión! No puedo más. Pero bueno, mientras esperamos a que se confirme o se desmienta esta noticia, podemos seguir soñando, ¿no creen? Podemos seguir imaginando a Kerem y Hande juntos, felices y enamorados. Podemos seguir reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam y en la vida real. Al final, el amor es lo que mueve el mundo. Y quizás, solo quizás, esta sea una segunda oportunidad para ellos. Ojalá. Y hablando de amor, quiero aprovechar este momento para recordarles lo mucho que los quiero y lo agradecida que estoy por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me esfuerzo cada día por traerles las últimas noticias y los mejores chismes del espectáculo. Así que gracias, gracias, gracias. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son mi familia virtual. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular los puntos clave. Primero, la bomba. Kerem Bürsin habría confesado su amor por Hande Erçel en una entrevista. Segundo, la reacción de Hande es una incógnita, aunque se especula que estaría al tanto de la confesión. Tercero, el futuro de esta historia depende de la decisión de Hande. Cuarto, no perdamos la esperanza. El amor puede vencerlo todo. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les parece esta noticia, si creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos y cuál es su momento favorito de esta pareja. Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué opinan. Quiero que me cuenten sus teorías.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí les traemos todo, todito, todo, antes que nadie. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, sigan soñando con Kerem y Ande. Quizás su sueño se haga realidad. Adiós. Los quiero.